primera pregunta que ha llegado es: ¿cuál es el significado y la importancia de los estudios generales, lo que se llamaba la educación liberal del cardenal Newman, como primera función de la universidad? Seguramente deben saber que en la comisión fue tema de debate permanente el asunto de iniciar la educación médica por una serie de estudios culturales y generales sobre el contenido y la duración de los mismos. Doctor Quintero, por favor. Particular sobre la necesidad de hacer estos estudios generales, y algunas universidades, la suya en el Valle, por ejemplo, los instauró muy tempranamente, y algunas otras, como los Andes también, las tiene de alguna forma en la práctica. Es cierto que los estudiantes nuestros llegan, en el caso concreto de medicina, primero a una edad muy temprana, son personas de 15, 16, 17 años, y en segundo lugar, sin una formación integral homogenizada, como quiera, que vienen de diferentes formas de educación media, algunas de muy buena calidad, otras de menos calidad. El componente de las artes liberales para poder entrar a estudiar una carrera como la medicina son muy importantes. Nosotros contemplamos la posibilidad de que se implantaran los estudios generales durante la propuesta del profesor Patiño, a quien me honro en estar representando hoy acá, era que hubiera unos estudios generales de 4 años antes de estudiar medicina. Posteriormente debatimos la conveniencia de que fuera un tiempo más corto, 2 años antes de estudiar medicina. Lo cierto es que esa recomendación, a juicio de la mayoría de la comisión, desviaba un poco la atención sobre el tema de la educación médica, abriría un debate muy grande porque toca la educación media en Colombia, algo que no estaba dentro de las competencias de la comisión tocar, pero eso en Colombia debe darse. Tiene problemas prácticos de implementación, no en todas partes podría llevarse a cabo con plenitud y con exactitud, pero consideramos que sí es un tema importante que debe tenerse en cuenta. De pronto, Miguel, usted como estudiante sería uno de los más afectados en un caso de un college de 4 años antes de empezar la carrera verdadera. Sí, correcto. Bueno, pues antes que nada agradecemos la invitación a la Asociación Colombiana Médica Estudiantil al panel. Nosotros desde nuestra filosofía de asociación y de agremiación siempre hemos pensado que los médicos deben ir más allá del consultorio, que los médicos deben ser médicos integrales. Y esto incluye tener conocimientos culturales, tener una formación un poco de cultura general más desarrollada de la que tenemos actualmente. Sí, concuerdo con el doctor Quintero en que muchas veces la educación media, cuando vamos a la universidad, vemos compañeros con diferentes aptitudes y capacidades, al igual de conocimientos de cultura general. Y esto realmente genera que a lo largo de la carrera se presenten muchas diferencias. Entonces sí consideramos que es importante de que hayan estudios generales y estudios culturales como lo proponen, pero no que sea de manera aislada, como 2 o 3 años más. Porque si estamos hablando de que la idea es que la medicina esté integrada, que todos los conocimientos que estamos adquiriendo a lo largo de nuestra carrera sean integrados, no tiene sentido tener 2 años aparte, o 2 años aparte de nuestra formación como médicos, viendo fuera de contexto todos estos estudios agregados. Entonces considero que sí son importantes, consideramos desde la asociación, pero deben estar integrados dentro del mismo currículum, para que siga la misma filosofía de que nosotros, si vamos a empezar con un modelo y a tener más en cuenta el modelo biopsicosocial y poder ver bien la enfermedad desde todos los aspectos sociológicos, desde los aspectos filosóficos, antropológicos, es importante y es menester verlo a lo largo de que nosotros estamos viendo en la misma carrera en cuanto a la formación médica. Buenos días, mi nombre es Andrés Cañón, yo soy médico docente de la Universidad del Bosque y pues digamos que quisiera en primer lugar como resaltar el trabajo que pues hizo la comisión. Digamos que me alegra la reflexión y que la convocatoria pues estemos tantas personas de diferentes instituciones, creo que refleja el interés que suscita el tema. Pero hay un tema que me parece crítico en el documento, es el documento lo plantea literalmente como formar médicos para el sistema. Yo no estaría pensando, más bien una opción sería
ajustar el sistema para que se ajuste a lo que los médicos necesitamos pues es pensar que lo fundamental es lo médico y el sistema se debe adecuar a lo que nosotros necesitamos para poder trabajar y para poder brindar los servicios que tenemos, y no al revés, porque el día de mañana cambia el sistema y entonces toca hacer otra reforma curricular y de todo para ajustarnos al nuevo sistema que salga en 10, 15, 20, 30 años. Bueno, muchas gracias. Creo que esa inquietud recoge de hecho algunas de las que han llegado por los correos y en los documentos, es decir, tratar de adaptar la educación a lo que ocurre en el sistema actual de salud versus arreglar ambos sistemas, que es lo que plantean algunas de los documentos. Esta pregunta es para los tres panelistas, empezando por el doctor Arias. Gracias. Sí. Muy buenos días para todas y todos ustedes. Mis agradecimientos a la ASCOFAME y a los organizadores del evento por invitar al régimen contributivo para que den su opinión en relación con un documento que leí con mucho cuidado, que me parece muy bien concebido, bien escrito, concreto, y que llega en un momento muy importante, no solamente por lo del sistema, casi que ese es un tema menor. Aquí hay otras cosas de mucho fondo que están pasando en el campo médico. Yo tomé unas notas, entre otras, creo que en algunas no se profundizó. Por ejemplo, el avance de la ciencia y la tecnología. Veía en estos días un reporte del Instituto de Medicina de Estados Unidos donde ya se dice que cada 6 meses hay adaptaciones, no muy profundas, del 30% a todo el conocimiento médico, y que el conocimiento médico en temas fundamentales está modificándose fuertemente cada 4 años, y eso cada vez va a ser más acelerado. El tema de la tecnología que se menciona en el documento me parece que le va a producir unos cambios enormes al ejercicio de la medicina, y el modelo de aseguramiento, sin duda. En este caso uno se pregunta qué es primero, el huevo o la gallina, y yo no sabría responder. Lo que sí le puedo decir al doctor Franco, en el documento que nos leyó el señor decano, es que el tema sí se toca en el documento. Hay unas cuantas líneas hablando del mercantilismo educativo, que también existe, y el mercantilismo en salud, que también existe, desde luego. Aquí hay un sistema mercantil. Pero ese es objeto de otro documento. Este es un documento sobre educación médica. Yo no creo que haya que mezclar el tema del mercantilismo en este caso. Y hay un tema que se toca en el documento muchas veces, pero que yo me voy a referir más especialmente a eso, y es el modelo médico. Yo les quiero recordar al profesor que nos hizo la presentación, pues que el modelo es lo más general, el modelo de salud, que no es el modelo de aseguramiento, ese es mucho más específico, y el modelo médico todavía más específico. Y el modelo médico no se tocó en la ley 100, que creo que fue un error que cometimos los legisladores en ese momento. Consideramos que lo que venía después de la Segunda Guerra Mundial, toda la influencia americana, iba a seguir una medicina centrada en los hospitales, en los especialistas, en la alta tecnología, y creo que nos equivocamos. Pero ahora esto se está reparando con el MIAS. El MIAS es mucho más importante de lo que la gente piensa, y yo por eso me quiero referir un poco más a esto. Después, si hay oportunidad de hablar sobre los cambios científicos y tecnológicos, cómo van a incidir en la práctica médica, tema que hemos tomado muy en serio desde hace varios años, de manera que el sistema puede evolucionar, es verdad. Y yo sí creo que unos médicos pues, que salgan para estos sistemas pueden ser distintos a unos que sean entrenados para otro sistema. Sobre esto quiero hacer una reflexión y irme de una vez al punto de fondo. Colombia tiene un modelo de salud bismarckiano, claramente bismarckiano, como lo tienen varios países de Europa, y otros países de Europa tienen el sistema Beveridge inglés, y varios se han pasado del bismarckiano al inglés. Y esto implica cambios profundos en la educación médica. España, por ejemplo. España en el año 80
dijo, nosotros vamos a seguir el modelo Beveridge inglés, con impuestos generales, con una organización del sistema de salud vertical que va desde las comunidades autónomas hasta los hospitales y los médicos. Para ese sistema decidió España evolucionar de los médicos generales a los médicos especializados, especialistas en medicina familiar, porque son especialistas. Yo de una vez quiero traer ese tema acá. Si el MIAS lo vamos a desarrollar en Colombia, a mí me gusta el MIAS, curiosamente es casi uno de los temas que nos juntó a todos. Todos estábamos de acuerdo con que era necesario sacar esto. Ahí no peleamos los gremios, unos gremios con otros, porque era necesario. Si Colombia decide sacar adelante el MIAS, y si el MIAS se va a hacer con médicos de familia, hay que transformar completamente la educación médica. Porque los médicos familiares no están saliendo en condiciones de afrontar los desafíos que significa operar con alta resolución en un modelo ambulatorio, preferiblemente ambulatorio, complejo, como es el MIAS. Eso implicaría que Colombia tuviera que hacer lo que hizo España, que fue formar en unos 10 años, 12 años, 15.000 especialistas en medicina familiar. Y yo no veo eso en el documento. Es un paso muy profundo. Quiere decir que en adelante no formaríamos más médicos generales, sino entraríamos a formar médicos familiares. Pero si quieren yo después vuelvo sobre eso para no alargarme en esto. Pero creo que es el tema de fondo. En lo que se quiere decir en el documento toca un par de veces el tema de sistemas, el sistema de salud, pero hay que entender bien que el sistema de salud no es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es una parte del sistema de salud. El sistema de salud lo componen los aseguradores, los pagadores, los prestadores, los pacientes, la sociedad en general. Y lo que quiere hacer énfasis el documento es que los currículos de medicina de Colombia deben estar de frente a las necesidades de la sociedad y no a espaldas de las necesidades de la sociedad. Hoy en día, ¿cuáles son las necesidades de la sociedad? La atención en prevención y en promoción de la salud, por ejemplo. Entonces, la educación médica debe estar focalizada hacia esas necesidades, que no son necesidades de ahora, porque son necesidades desde Alma Ata en 1972. O sea, han pasado más de 30 años y todavía seguimos patinando sobre el modelo de atención que debe tener este país. Por fin, como dice el doctor Arias, existe un modelo de atención integral que está focalizado en la prevención y la promoción. Hoy en día, los formadores, las facultades de medicina que estamos formando médicos para servir a este país o a cualquier país del mundo, porque en un mundo globalizado no son las necesidades solamente de la sociedad colombiana, sino las necesidades de la sociedad global. No están siendo preparados para servir en prevención y promoción. Nuestros estudiantes salen con la vocación hacia la especialización. Y ese es un cambio del modelo que hay que hacer. Si el modelo cambia a prevenir y promover, la formación del médico tiene que ir en consecuencia. Este país se tardará 3 o 4 generaciones de médicos antes de tener el volumen necesario para poder servir el MIAS. Que como dice el doctor Arias, todos creemos que es una propuesta buena. De manera que cuando hablamos que tiene que estar de espalda, de frente al sistema de salud, no estamos hablando de qué es lo que cambia, los gobiernos, las políticas, sino de frente a la sociedad que conforma ese sistema, que son varios actores. Yo creo que eso es importante aclararlo porque esa es la intención que tiene cuando se menciona un par de veces que debe estar acorde con el sistema de salud. Ahora, que hay que cambiar primero el sistema de salud, la formación médica. Nosotros concebimos que hay que cambiar la formación médica para que esos líderes y agentes de cambio nuevos sean capaces también de modificar el sistema de salud. Bien, como recalcaban bien, un problema muy grande en nuestra formación médica actual es eso, que casi toda nuestra educación va enfocada a ser especialista, a especializarme en algún área específica. Y si bien en nuestras pocas clases de los que somos de un currículum antiguo, sí hablamos de promoción y prevención de la salud y nos enfatizan la importancia, lo vemos en la práctica. Incluso en nuestros hospitales, en nuestras prácticas médicas, nosotros no vemos realmente cómo hacer una prevención y promoción de la enfermedad, que realmente es a donde debería estar enfocada nuestra educación,
que es lo que se está planteando parte en el documento de las recomendaciones, ya que hemos visto que, primero, tenemos que tener en cuenta que también el sistema de salud está enmarcado en cuanto a al financiamiento. Esto es algo muy importante y algo que tenemos que tener en cuenta. Y si nosotros solamente nos seguimos formando para tratar la enfermedad, para tratar el estadio 5, una falla renal, para tratar solamente las complicaciones de no prevenir y promover, realmente se va a volver un sistema inviable y se va a volver que no vamos a tener los recursos para poder suplir las necesidades del país. Entonces es muy importante formarnos muy bien en promoción y prevención, y eso es algo que también hablaba el MIAS, donde se enfoca en la promoción y la prevención en primer nivel, y esto es muy importante porque primero vuelve a los médicos más resolutivos. En estos momentos se ve que están muy restringidos y es necesario darles poder de resolución. Y respecto a la pregunta que si se debe cambiar primero la educación o primero el sistema, si ya se realizó una reforma al sistema y vamos a pensar también cambiar nuevamente el sistema para volver a cambiar la educación, realmente van a ser discusiones que nos van a tomar años y no estamos siendo proactivos o atacando de una vez los problemas que tenemos. En estos momentos, ¿cuáles son los problemas con nuestra educación? Que salimos médicos poco resolutivos y salimos médicos que solamente nos queremos subespecializar, ya ni siquiera especializar. Usted le pueden preguntar a varios compañeros qué quiere ser, ya no son pediatras, sino son oncólogos pediatras. Entonces cada vez va esa tendencia y de pronto ese modelo que recomienda esa educación puede empezar a cambiar eso. Y una prueba de ello es el currículum de la Universidad del Rosario, que más o menos actúa como lo ponen las recomendaciones, en donde mis compañeros de semestres inferiores, que inicialmente todos entraron queriendo ser cirujanos, superespecialistas, a lo largo de su carrera y su formación con atención primaria en salud, muchos de ellos han optado por irse por salud pública, algo que nosotros, que yo soy el último del currículum antiguo, pensamos que eso no iba a suceder, sucedió, pero ¿cómo? A raíz del cambio en la educación y en la formación a lo largo de los 6 años. Buenos días. Mi nombre es Julián Sucerquia, yo soy médico psiquiatra y tengo una maestría en docencia en la educación superior y tengo algunas preguntas respecto a lo educativo, ¿vale? Que ya nos han hablado del sistema. Primero, ¿desde qué modelo pedagógico se considera debe darse las disciplinares, sino básicas y transdisciplinares, donde están las otras formaciones, que sería, como nos decían, de pronto incrementar la formación? En ese currículo lo diseñamos o por competencias o por asignaturas. Llenamos de asignaturas al estudiante o a la luz de unos núcleos temáticos identificamos diferentes componentes y actores que favorecen la formación del estudiante. Es una de las preguntas que traigo. Cuando se habla de competencias, pues es recordar que esto no se lo está inventando Colombia. Esto es la estrategia Tuning, que la estamos trayendo del modelo de Bolonia, lo que era la estrategia de Erasmus en Europa, donde se puede certificar que el profesional tiene unas capacidades resolutivas en una delegación progresiva de responsabilidades que asegura que si el estudiante de la Universidad de Caldas, donde yo hice pregrado, quiere ir a hacerse pediatría a la Universidad del Valle, o quiere ir a hacerse la rotación de gineco en la Universidad de Santander, allá están tranquilos y saben que el médico que les llega tiene las competencias de lo que de atrás viene establecido, o sea, sabe resolver algunas cosas, el médico en formación o el especialista el médico en formación de especialista. Entonces eso permitiría movilidad si hablamos de las competencias. Se hizo, el doctor nos hacía el recuento de lo que nos dice el texto de la investigación. ¿Cómo lo vamos a entender para nuestros estudiantes de pregrado? ¿Investigación formativa o formación en investigación? Que es una pregunta que sí, nosotros solamente hicimos unas propuestas genéricas. Realmente la propuesta es que debe ser un currículum constructivista en su modelo pedagógico. La idea curricular hasta donde podemos llegar nosotros, porque digamos el cascarón en el cual se puede crear un currículum, ya el resto es la temática de cada facultad de medicina, de ver cómo pone adentro todas las condiciones propias de la autonomía que tienen para poder formar médicos. Pero viendo acá, por ejemplo, el core curriculum debe tener aprendizajes activos, basados en la comprensión, no memorísticos, y una evaluación en consecuencia basada en competencias. El término competencias en la comisión fue bastante analizado porque consideramos que ese no es el término adecuado. Nosotros creemos que los currículos deben ser basados en resultados de aprendizaje.
porque las competencias son una actividad que permite la acción laboral cuando uno va a trabajar, y la educación no debería seguirse llamando basada en competencias, pero eso es un término antiguo, anacrónico, con el cual muchos de nosotros no estamos de acuerdo, creo que la mayoría no estamos de acuerdo. De manera que debe ser un currículo basado en resultados de aprendizaje que tienen que ver con el saber, con el ser y con el saber hacer, que se entrecruzan en una malla curricular para lograr esos aprendizajes se dieron o no. Como bien lo dijo el decano Ruiz, nosotros no vamos más allá de eso, porque sería meternos en temas que son de la autonomía de cada facultad, de cada universidad, de precisar bajo esos lineamientos generales cómo construye su propuesta curricular. Hay 7 acciones que nosotros denominamos en el documento para tener un currículum moderno. La primera es que tenga unos criterios de ingreso precisos para estudiar medicina. La segunda, que tenga una experiencia clínica y comunitaria temprana. La tercera, que haya unos requisitos mínimos esenciales del currículum. La cuarta son los currículos con aprendizajes activos. La quinta, que haya un perfil de egreso. La sexta, que haya un examen de estado, y la séptima, que sea un currículum flexible, es decir, que tenga opciones de salida diferentes a ser especialista. Esas son las 7 recomendaciones genéricas de lo que debe ser el currículum médico de pregrado, y adentro de ellas cabrán lo que cada facultad determine que debe ser en su autonomía el currículum que quiere tener. Vamos a dejar para después de la pregunta del doctor Hernández, si no hay otras preguntas, la discusión planteada recientemente por el doctor Quintero. ¿A este cuestionamiento anterior? Yo no soy experto en educación médica, me incliné por el constructivismo sin duda y por una educación más activa, pero veo que hacia futuro la medicina en los próximos 20 o 30 años va a cambiar enormemente, y nosotros vamos a tener en 30 años una mixtura curiosa de ingenieros médicos o médicos ingenieros. Para comenzar, la complejidad creciente del ámbito de la medicina y de la salud en general, los cambios frecuentes que mencionábamos, obligan a que el estudiante futuro, ante todo, aprenda a aprender, sepa manejar nuevos lenguajes, no solamente el inglés que lo menciona ahí, nuevos lenguajes matemáticos, sepa manejar la tecnología, sepa manejar el ritmo del cambio, y para eso vamos a tener que desarrollar una educación totalmente distinta a la actual. Son estudiantes mucho más autónomos que ante todo saben aprender, saben investigar, saben indagar. Eso cambia completamente el modelo pedagógico también y el modelo de enseñanza. Gracias. Bueno, decía que al final, si nos queda tiempo, podemos plantear nuevamente la discusión entre qué es lo que queremos formar, un médico familiar, especialista en medicina familiar, o un médico general altamente resolutivo, que fue una discusión muy amplia en la comisión, y también sobre cuál es la capacidad de resolución del médico formado cuando sale a un sistema que le limita la capacidad de ser resolutivo. Doctor Hernández. Sí, muchas gracias. Mario Hernández, coordinador del doctorado de Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Y quiero volver un poco al tema de la relación entre los sistemas porque es ineludible. Y ahora lo mencionaba en parte el doctor Arias, pero quiero hacer énfasis en la particularidad del sistema colombiano en el contexto en el que estamos. Precisamente, es que una cosa es un modelo totalmente bismarckiano de pagador público único que ordena la prestación de servicios. Otra cosa es un sistema de Beveridge, como en España, un pagador público único que ordena todos los servicios con fuentes distintas de financiamiento. Y otra cosa es nuestro sistema, que es muy particular, porque sí dice que es de seguridad social, está financiado con recursos públicos para fiscales y fiscales, pero tiene esta lógica de mercado regulado, de competencia regulada de aseguramiento. Por eso el presidente de la Academia decía es un sistema de aseguramiento comercial, con competencia regulada. Eso es muy especial. Y eso ha generado una serie de problemas en la forma como se relacionan los sistemas de educación, de salud, de ciencia y tecnología, y sobre todo el trabajo,
las condiciones laborales que se establecen en el sistema. Yo creo que hay un descuido en la Comisión en profundizar en esa particularidad colombiana. Y entonces, claro, termina acudiendo a cosas muy generales, o mejor, que pueden ser muy bonitas en el sentido pedagógico, etcétera, pero que finalmente no afrontan los problemas estructurales de un sistema tan particular como el nuestro. Entonces, claro que la pregunta surge. ¿Se trata de adaptar la formación entonces a las exigencias del ordenamiento actual? ¿O realmente hay posibilidad de discutir, como decía el presidente de la academia, sobre un nuevo sistema de salud que resulta de la ley estatutaria en salud, sobre todo la leída por la sentencia C313 de 2014? Porque pues el gobierno la lee a la luz del MIAS y el sistema de aseguramiento actual, pero otros la leemos con un alcance mucho mayor. Entonces vale la pena, de todos modos, ver cómo es esa tensión hoy en día en la estructura del sistema versus esta aspiración de una garantía del goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Bueno, creo que el doctor Hernández recoge... Bueno, yo creo que son ambas cosas. El modelo médico tiene que adaptarse al sistema, digamos, de aseguramiento que exista o de otro, y viceversa. Usted ha tocado unos puntos interesantes. La ley 100, cuando la ley 100 se aprobó, teníamos 30.000 médicos en Colombia, hoy tenemos 100.000 empleados, están empleados. Es la profesión, y lo vi ahí también en el documento, que menos desempleo tiene. Ahora, mal empleados, eso es otra cosa, pero quiero decir, están empleados. Es la profesión que menos desempleo tiene, ¿verdad? Inclusive, es la que tiene un salario o un ingreso mayor, porque ya los geólogos pasaron a segundo plano en los últimos 2 años, pero no es justo, es mayor pero no es justo. Entonces, este sistema de aseguramiento permitió emplear a 40 o 50.000 médicos adicionales, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el sistema, eso no depende del aseguramiento, depende de los recursos que haya, y nosotros estamos abocados a una insostenibilidad financiera de este sistema, con EPS y toda esta cosa mercantil que a muchos les molesta, o con otro sistema. Cualquiera de los dos no va a tener cómo pagar. Por ejemplo, yo defiendo, pues no es que defienda completamente, pero pues acepto la tesis de que Colombia tiene que formar 15.000 médicos familiaristas, que hoy no hay sino 650 en el país. ¿Cuánto vale la formación y cómo les vamos a pagar? ¿Le vamos a seguir pagando lo que gana el médico general? No, porque son especialistas. Y eso es lo que más me gusta de los médicos familiaristas, que son iguales a los otros especialistas. En Inglaterra, el médico, el general practitioner, tiene el mismo rango, el mismo prestigio, la misma importancia que el médico especialista. Pero ¿cómo le vamos a pagar? Ahí sí. Entonces, ¿cuál es el sistema que paga mejor, doctor Hernández? Si no tiene con qué pagar ninguno de los dos. El problema es, el público paga mejor, sí, pero el sistema público posiblemente no podría tener hoy a 70.000 médicos vinculados económicamente al sistema, no lo podría tener. Tendríamos 30.000, sí, mejor pagaditos, es cierto. Además que entra usted en un tema muy complejo que hay que mirar, porque las finanzas son desgraciadas, pero de esas vivimos todos, los públicos y los privados. Una influencia negativa para la educación médica colombiana. Realmente estamos pagando un costo muy alto en la formación del médico, habida cuenta del tipo de sistema que tenemos. Eso yo creo que es claro. Ahora, la discusión en la comisión acerca del sistema de salud, la comisión hubiera podido durar 24 horas y no 8 meses, sesionando porque estábamos muy de acuerdo en que el sistema de salud tiene que cambiar. Pero esa no era el horizonte que nos habíamos planteado al ser convocados, sino de mirar a la luz de lo que tenemos hoy en día, qué cambios hay que introducir. Yo sigo pensando que para hacer cambios en el sistema de salud se requiere tener profesionales médicos, gestores de esos cambios, líderes en esos cambios, agentes de cambio realmente formados así. Y hoy en día una de las propuestas que tenemos en la comisión, que tuvimos en la comisión, fue introducir los aprendizajes transformativos dentro de la formación del médico, de forma tal que ellos mismos sean capaces en el futuro de introducir los cambios que requiere el sistema. Pero si nos hubiéramos quedado en la idea de que el sistema debe cambiar, ahí hubiera sido la solución y la conclusión final,
sin poder ahondar más en lo que la transformación de la educación debe dar. Pero yo sí creo que hay un debate que hay que hacer con los diferentes actores, porque hay cambios que introducir que favorezcan la formación médica en Colombia. Bueno, nosotros sí consideramos que primero, nosotros como los médicos en formación nos vemos cobijados por algo muy positivo que fue la ley estatutaria. Entonces, nosotros primero, nuestra formación como médicos generales y como médicos en formación, es primero basarnos en la ley estatutaria y en que la salud es un derecho. Tratar de borrarnos un poco lo que vemos incluso en las prácticas, que solamente es para tratar de ganar el mejor sueldo, que viene siendo uno de los principales argumentos para especializarse o subespecializarse. Muchas veces ni siquiera es porque apasione realmente, sino porque dicen, no, entre más especialista sea, mejores ingresos voy a tener. Y eso es algo que hay que empezar a cambiar desde la educación y desde la formación como médicos. Entonces, primero, nosotros somos médicos que debemos formarnos bajo la ley estatutaria, bajo los preceptos de la 1751. Pero consideramos que es importante empezar a hacer eso desde la educación, porque si desde la educación empezamos a transformar esos pensamientos que a veces nos transmiten en las rotaciones, a veces negativamente nuestros docentes, de que se trata de velar más que todo es por la facturación, que se trata de velar por no llenar el MIPRES, por ejemplo, porque quita mucho tiempo de la consulta, que pues son labores que realmente deberían corresponder a otras entidades, sino al médico en sí mismo. Es importante empezarlo desde la educación, porque creo que desde la educación y desde el cambio de pensamiento de nosotros como médicos en formación, de que la salud es un derecho, vamos a poder realmente tener un cambio de sistema. Ampliamente lo hemos discutido en la Gran Junta Médica con las otras agremiaciones, que sí es necesario realizar un cambio del sistema progresivo a la vez que se está haciendo un cambio a la educación, pero entonces creemos que es fundamental ese primer paso en cambio en cuanto a la formación y en cómo nos estamos formando. Gracias. Buenos días para todos. Claudia Jaramillo, juiciosa, responsable. Haremos llegar ese documento con esas apreciaciones, esas consideraciones, y también tuvimos la oportunidad de realizar un encuentro en el eje cafetero. Entonces, a los decanos, muchas gracias por permitir que sus profesores y docentes nos acompañaran. Dentro de las preguntas o de los temas a precisar, han salido ya en el espacio esas temáticas por los otros participantes, y eso pone de manifiesto que realmente son coyunturales y, como sabemos, habría que ampliarlas y discutirlas en el tema de hacia qué le apuntamos en la formación médica. Puntualmente para nosotros, con el tema de la creación del Consejo de Educación, y además de lo que, y aún considerando lo que ha dicho el doctor Ariel, sí consideramos que se vulnera la autonomía universitaria, porque se le atribuyen una serie de funciones que pasan por encima de lo establecido a nivel constitucional. Y también varias de las preguntas tenían que ver en el tema de las responsabilidades de los ministerios de Educación y de Salud. En el tema de salud, en salud hay mucha normativa, pero requerimos normativa fuerte, contundente, que abogue por una formación, por el fortalecimiento de una educación de calidad. ¿En qué sentido? La financiación de la educación pública superior, y para todas, pero particularmente nosotros como universidad pública. Y el tema también muy central y muy sufrido, y permítanme esa expresión, con el tema de los escenarios de práctica. ¿Por qué? Porque tenemos todas las responsabilidades y los compromisos, y tenemos dos ministerios que nos exigen requerimientos que sabemos que hay que cumplir en vías de la calidad, pero que finalmente en el momento de verdad el escenario de práctica formativa está quedando a unas contraprestaciones casi siempre de índole económico. Necesitamos buenos espacios donde todas las IPS de diferente complejidad le apunten a esa formación universitaria. Entonces, de manera puntual, el tema de la autonomía y el tema del fortalecimiento de la normativa. Gracias. Este grado vulneraría la autonomía universitaria, y también un poco concretando el asunto de las contraprestaciones que deben cubrir las escuelas médicas en las instituciones donde se realizan las prácticas de los estudiantes. Doctor Ruiz, yo tendría sobre el mismo punto, aquí. No te veo. Aquí, mire, a su derecha. Sobre el mismo punto, yo soy el decano, soy Fabio Bolívar.
soy el decano de la Universidad Industrial de Santander. Y allá también hemos hecho varios foros, nos hemos encontrado, y como es en el mismo punto que acaba de tocar la doctora, pues quería también referirme. Y es que estamos en un Estado de Derecho, constitucionalmente. La Constitución ampara la autonomía universitaria, la Ley 30 pues la regula, y a pesar de que estamos de acuerdo en muchas partes del documento, sí nos preocupa grandemente que nosotros como académicos entreguemos la autonomía a un consejo con suprapoderes que le quita a las universidades y a las sociedades científicas su función en este Estado de Derecho. Nos preocupa que como profesión, que una de sus funciones es autorregularse, no podamos aquí en Colombia, en el país, regularnos nosotros, autorregularnos, sino que tenga que ser un supraconsejo el que nos diga qué hacer con los currículos y qué hacer con la educación médica. Y no solamente como lineamientos, sino como una función prácticamente de dar directrices para cómo es la educación. Desde el punto de vista de la atención primaria, de la salud pública, pues lógicamente que estamos de acuerdo y desde hace muchos años venimos con el mismo discurso, digo yo, porque no se aplica en la realidad. Pero mucho menos después de la ley 100, donde las prácticas de prevención, promoción de la salud, pues quedaron relegadas. Entonces nosotros, y por experiencia, no tenemos los sitios donde puedan uno ir y hacer que los estudiantes ganen esas competencias, porque está muy relegada en este modelo. Esperamos que con lo nuevo, con el MIAS, pues haya una mejoría y sea un poco mejor poder mandar los estudiantes o llevarlos y hacer estas prácticas en estos centros. Preocupación también en este Estado de Derecho y en un Estado donde nos ponen prácticamente en el mercado a la educación y la salud, que ahora digamos que no podemos que los estudiantes se especialicen y se supraespecialicen cuando son unas leyes globales del mercado que nos han llevado allá. No podemos, es decir, me preocupa eso sobre los médicos, que digamos no, tienen que hacer es esto, porque el país necesita es esto, la medida que el país y las necesidades son estas, y prácticamente coartar lo que tienen el desarrollo de los médicos en su desarrollo personal y profesional. Entonces a mí me parece que decir que es que tenemos que a todos ponerlos en atención primaria con mucha fortaleza ahí en ese sitio, y que todos tienen que salir en 5 años, volverse casi unos supraespecialistas en atención primaria, pues queda relegado el resto de eso con lo que estamos oyendo. Entonces, esa es una preocupación franca en nuestra facultad, de entregar la autonomía, de pensar que solo es función de las universidades y de las facultades formar los médicos para que atiendan diligentemente la atención primaria, cuando eso es de varios sectores, cuando no se ha tenido en cuenta, y eso hablábamos con el viceministro, pues es que el médico sale y ni siquiera tiene una posibilidad de formación cuando ya está laborando en el área donde le toca. No tiene la posibilidad, no le dan siquiera el permiso. Si quiere ir a hacer una capacitación, le toca pagar el reemplazo, pagar el curso, pagar todo, porque no hay una directriz para hacerlo. Entonces, no es la formación la que tiene que cargar con toda la responsabilidad desde la universidad. A mí me parece que hay una responsabilidad mayor del modelo para atender esta parte. Y yo creo que volver a un médico, como se dice, resolutorio en atención primaria, tiene que ser un médico formado, no en los 5 años, porque necesitamos,
como dice el documento, muy bien, porque está muy bien elaborado. Es decir, en 5 años no alcanzamos a que tengan unas competencias para atender lo que necesitamos y ser resolutorios de verdad en la atención primaria. Muchas gracias. Creo que le agrega un elemento, si quieren de una vez enseguida la respuesta, que en el documento se trata brevemente, que es el elemento de las trayectorias. Es decir, no solamente médicos familiaristas o especialistas en atención primaria en salud, sino trayectoria clínica, inclusive de alta complejidad, trayectoria en salud pública, atención primaria en salud, trayectoria en investigación e inclusive en tecnología, como se acaba de mencionar. Entonces son 3 preguntas para los 3 panelistas. Existen en la educación superior, por ejemplo, tecnólogos. Es que cuando uno mira este campo tiene que comenzar a mirar hacia dónde se está moviendo el mundo. Los tecnólogos médicos son cada vez más importantes, los auxiliares médicos. Y uno podría decir, mire, un estudiante estudia 3, 4 años y puede optar por quedarse en la fase tecnológica, que es muy importante, muy respetable, y ser un auxiliar médico. O puede seguir adelante, estoy de acuerdo, 5, 6 o 7 años. La propuesta sería aumentar, contrario a lo que la Universidad Nacional ha pensado, curiosamente, aumentar el número de años de estudio de medicina a 6 o 7 años para sacar de una vez especialistas médicos en esa medicina familiar. Entonces yo creo que sí hay que mirar esto de las trayectorias, pero bueno, el experto en esto es el doctor Quintero. Yo prefiero que él nos diga, no me quiero meter en más líos, ya son suficientes. Son el tema de la autonomía, el tema del consejo, de la autonomía, del sitio de práctica, sí. Y el tema de las trayectorias. Sí. A ver, nosotros venimos, y lo dice muy bien Ricardo Escobar en el documento de posición de Ascofame en relación con este tema. Nosotros venimos de una autonomía plena en los años 70, 80, de una autorregulación plena a una sobreregulación absoluta como la que tenemos hoy en día. No hay una profesión en Colombia que tenga la sobreregulación que tiene la medicina. 3 ministerios involucrados por lo menos, porque ahora está el de las TIC también. El de gobierno, 4, de salud y de educación. Es decir, cuando yo, el de Hacienda, sí, Pedro, el de Hacienda, muy importante. Cuando yo me refería en mi introducción esta mañana a que hay que rescatar la medicina como una profesión y no como un oficio, y las profesiones se definen por la autonomía de sus miembros. Uno es profesión cuando tiene la posibilidad de fijar los estándares de calidad de su práctica, y nosotros no tenemos esa posibilidad. A nosotros nos fijan los criterios de calidad de nuestra práctica, tanto en el ejercicio como en la formación. Entonces aquí no hay autonomía absoluta en este instante en la formación de los médicos. Y usted lo sabe, decano Bolívar, que uno para poder sacar un programa de especialización tiene que gastarse 4 y 5 años, si bien le va, para que se lo devuelvan. En los programas de pregrado las condiciones son muy laxas en algunos momentos de registro calificado, no son estrictas en cuanto a la acreditación, en fin. Esa función la tuvo Ascofame. Yo en la comisión siempre lo expresé así, lo que pasa es que yo no represento a Ascofame en la comisión, estoy hablando como Gustavo Quintero, pero creo profundamente que es en el seno de Ascofame donde se pueden determinar las políticas de formación de los médicos en Colombia. ¿Con quién más si no es con los decanos de Colombia que se puede hacer eso? Llegamos a un punto intermedio que no era Ascofame, que no fueran los ministerios, que hubiera un ente autárquico de alguna manera que pudiera representar a los diferentes sectores que tienen la potestad formadora de alguna manera en diferentes momentos de la formación, de pregrado, de posgrado, de educación continuada, y se creara como en otras partes del mundo, como el General Medical Council inglés, como el Consejo General de Educación Médica del Canadá, como el General Medical Council americano, en el cual son entidades autónomas que definen los estándares de calidad de la educación médica a diferentes niveles. Yo creo que el Consejo General de Educación, primero, no va a salir, porque eso es quitarle funciones al Estado y devolvérsela a particulares, y eso en los años por venir lo veo muy complicado. Entonces, por eso mi invitación es que Ascofame las asuma,
porque es ahí donde está la potestad formadora. ¿Quiénes más que nosotros tenemos la potestad de cambiar algo en la educación médica en Colombia? Entonces yo creo que el Consejo fue un punto intermedio de consenso en la comisión para encontrar algo que desregularice tanta sobreregulación que tiene hoy la formación de un médico en el país. El segundo punto es sobre los sitios de práctica. En los sitios de práctica tenemos una sobreregulación inmensa hoy en día, que hace muy difícil. Primero, las facultades de medicina aumentan en una proporción desorbitante. Hoy en día hablamos de 55, pero mañana son 57, 59. Y los sitios de práctica son los mismos. Y son sitios de práctica que no están enredados, que no están en red. Son sitios de práctica individualizados que ya no dan abasto para formar los médicos que se requieren con buena calidad. Y en segundo lugar, hay una sobreregulación inmensa. Y a eso se añade la práctica del cobro de contraprestación en efectivo por el tiempo de rotación que tienen los estudiantes en los sitios de práctica. Cosa que solo ocurre en Bogotá, y ahora ha cundido el mal ejemplo al eje cafetero, según veo Claudia, hace rato al eje cafetero, porque el resto del país no acepta ese tipo de prácticas. Formar hoy en día a un profesional, las matrículas, yo vengo de una universidad privada, soy el decano de una universidad privada, y exorbitantemente costoso, si se quiere, el valor de la matrícula. Pero cuando se discuta en la parte de posgrado, seguramente lo que vale la formación de un especialista, el costo de la matrícula está directamente proporcional a lo que hay que pagar por otros aspectos diferentes a la formación. El 30% se va en lo que hay que hacer de manutención y pago de riesgos de seguridad social y riesgos profesionales. El 10% se va en gastos administrativos. El 30% se va en cumplir con el acuerdo 003 del CESU recientemente expedido, que implica que uno tenga que tener 3 profesores por un estudiante, 3 estudiantes por un profesor. Y fuera de eso, la contraprestación de los hospitales, que oscila entre el 7 y el 80%. Entonces es exorbitante el valor de las matrículas porque terceros participan en esa porción financiera del valor de la matrícula. Por eso el documento es muy claro en diferentes momentos en decir que no estamos de acuerdo con el pago de contraprestaciones en dinero a los hospitales o a las redes, sino en lo que es el objeto social de la universidad, que es formar personas. Perfectamente podemos contraprestar en servicios que son facturables desde el punto de vista de la misión de una universidad, pero no como parte de un negocio de repartir la matrícula, porque los costos cada vez se aumentan más en la medida en que uno tenga que pagar más cosas en relación con los servicios en los sitios de práctica. Y esa es la posición muy clara de la comisión y del documento, en la cual nos sostenemos, y los decanos de Bogotá hemos intervenido con la Secretaría Distrital de Salud para decirles que unánimemente no vamos a seguir contraprestando de esa manera, porque nos parece que es un negocio que no es el objeto social de la formación de los médicos en este país. Doctor Bolívar, el médico debe ser capaz, hoy en día el rol del médico es multivariado, no es solamente generalista o especialista, es administrador, es investigador, es educador, y de acuerdo a eso debe haber trayectorias en el currículum que permita en esas inteligencias múltiples encontrar posiciones en las cuales se pueda uno desarrollar no solamente como médico general, no solamente como especialista, sino también como investigador en ciencias sociales, en ciencias humanas, en ciencias básicas, y también en focalizarse en la atención primaria. Creo que eso de las trayectorias es un acierto en el documento, así como está planteado. Bueno, frente al primer punto, en cuanto a la contraprestación de recursos a los hospitales, nosotros como asociación estamos completamente de acuerdo en que eso es un absurdo que debe parar inmediatamente, tanto así que se está moviendo el proyecto de ley el 272 en el Congreso para poder no solamente darle el pago a los residentes, pero también eliminar esa contraprestación, como bien lo ha expresado también el decano y varios decanos de otras facultades. Respecto al Consejo, nosotros pensamos muy positivo frente al Consejo, ya que es restablecer la autonomía que se le ha quitado a los propios médicos de regularse, de autorregularse y de poder definir cuáles son los objetivos, cuáles son los fines a donde deben llevar la educación médica. Entonces, consideramos que es muy importante este espacio porque en ningún momento
como se expresa en el documento, se está tratando de dar unos lineamientos generales que van a ser vistos o supervisados por el Consejo, pero en ningún momento se habla de una camisa de fuerza o de que deban seguir exactamente unos puntos. Se dan los lineamientos, bajo esos lineamientos la autonomía universitaria se preservaría. Y algo muy positivo que vemos con el Consejo es que tiene participación de diferentes agentes que tienen que ver con la educación. No solamente Ascofami, que pues son los que más van a determinar cuál va a ser el futuro de la educación médica, pero también están presentes la Academia Nacional de Medicina, el gobierno, por supuesto, que sería ideal si se diese algunas facultades al Consejo, porque la medicina va a crecer nada más y va a mejorar si somos nosotros mismos los que nos regulamos. También están presentes los estudiantes, los residentes, porque son en quienes cae directamente esas reformas que se van a realizar. Y no hay nada mejor que concertar con los agentes inmediatamente afectados que con los estudiantes. Entonces nosotros vemos que el Consejo no le va a quitar autonomía a las universidades, más va a sentar unos lineamientos para tratar de homogeneizar, porque sí es importante tratar de homogeneizar sin perder la autonomía de las universidades, porque hay algo muy importante, es que estamos sirviendo un derecho fundamental. Entonces hay que elevar aquellas facultades que no estén dando esos mínimos a que den los mínimos de todas las otras facultades, porque nuevamente estamos sirviendo un derecho fundamental. ¿Listo? Eso no hay otra profesión que sirva a esto, por lo cual es muy importante sentar unos lineamientos. Y en cuanto a las opciones de salida, tampoco nosotros vemos, y nosotros lo hemos hablado de que está diciendo todos vamos a ser familiaristas o todos vamos a ser investigadores, más bien me está dando una opción para cuando yo me gradúe decir a dónde quiero ir, lo que yo decía previamente. De pronto en el currículum en el que yo me encuentro actualmente me está llevando, no me dice que tengo que ser especialista, pero más o menos trata de llevarme a que yo tengo que ser especialista, mientras en un currículum que trate de ser más integrado, que trate de tener otros elementos como ya se han hablado previamente, que se basen en los resultados de aprendizaje, yo al graduarme puedo decidir qué quiero hacer. No todos los que estudian los 6 años de medicina quieren ser especialistas, les gustaría ser investigadores y les queda mucho más difícil porque su programa no les da las herramientas mínimas para poder hacerlo. Entonces nos parece muy bueno que existan que desde el inicio le diga a usted cuando se gradúe, y eso existe en muchas carreras, en la psicología, en las relaciones internacionales, donde desde el pregrado uno empieza a mirar hacia dónde quiere ir, pero la universidad le tiene que dar los elementos mínimos para poder enfocarse en en el área en que más le importe. De tal manera que nos parecen las rutas de salida lo más necesario y lo más óptimo, más ahora que pues tenemos que ser médicos mucho más integrales como pues lo han dicho previamente. Entonces esperaría que tanto la pregunta como la respuesta fuera breve, pero también podría ser que en el panel sobre educación posgraduada y educación permanente y hospital universitario pudiéramos retomar algunas de las preguntas para que abarcáramos todos los temas. Buenos días, yo soy Juan David Rodríguez, representante de los estudiantes de medicina en la Universidad de Caldas y lamento, profe, no es tanto una pregunta sino una intervención. Agradezco a la comisión el haber realizado este esfuerzo, el haber propiciado precisamente este espacio, este escenario y los que vendrán después para precisamente hablar sobre nuestra educación, ponernos a pensar sobre nuestra educación y cuál es el médico que necesita Colombia. Y hablo como estudiante porque realmente estaba muy ansioso por ser escuchado, estaba muy ansioso por hablar, porque a los estudiantes sistemáticamente se nos ha menospreciado, se nos ha subestimado y se nos han excluido de estos espacios. Clara prueba de ello es que en la comisión nunca se tuvo en cuenta la participación estudiantil, inclusive a pesar de que desde la representación estudiantil de la Universidad de Caldas se envió una carta para que la comisión aceptara participación de otros gremios, entre ellos el estudiantil, y dejara el hermetismo que la caracterizó durante esos 6, casi 7 meses de discusión. Y con el documento, precisamente nosotros hemos hecho un análisis muy juicioso, los estudiantes de medicina en la Universidad de Caldas, hemos hecho un análisis muy juicioso, precisamente también hemos contado con participación, con discusiones con otros estudiantes de las universidades del eje cafetero, como lo comentó nuestra decana. Y con respecto al documento, básicamente lo mejor que podríamos hacer en este momento, porque el foco es discutir la esencia del documento,
no recomendación por recomendación. Esto es una trampa en la que básicamente no vamos a caer. La esencia del documento es totalmente lesiva y a nuestro parecer lo que debería hacerse es archivar este documento y comenzar otra discusión. Este documento básicamente no goza de legitimidad desde ningún punto de vista, no tuvo una participación amplia de todos los gremios que tiene que ver con la educación médica. ¿Dónde están las universidades que son las llamadas a formar los médicos? ¿Cómo van a excluirse a las universidades de esta discusión tan importante? Esto me parece realmente una burla a las universidades, que son las que tienen la potestad formadora. Aunque Ascofame recoja las facultades de medicina, de ninguna manera goza de la legitimidad ni de la validez de estudiantes y docentes de las facultades para decir que ellos son los que pueden tener la decisión, la última palabra en estos puntos. El documento habla de algo esencial inicialmente y de lo cual posteriormente se contradice. Habla de el primer párrafo, lo tomo precisamente un artículo del doctor Quintero, en el cual habla de los problemas que afectan el sistema de salud. E inmediatamente transfiere la responsabilidad de los problemas del sistema de salud a la formación médica. Es una mezcla en la que precisamente ustedes ahorita decían que no hay que caer, y sí hay que caer porque pues la misma comisión desde el inicio lo hace. Una mezcla en la que le echa los problemas de la atención en salud a la formación médica, desconociendo las trabas tan inmensas que pone el mismo sistema a la formación nuestra. Mi universidad hace todo tipo de trámites para conseguir convenios docencia-servicio con otras instituciones. ¿Nos dejan hacer todo lo que nosotros deberíamos hacer en cada nivel de formación? No. ¿Es culpa de mi universidad? De ninguna manera. ¿De quién es la culpa? Es una pregunta retórica, evidentemente. Entonces la discusión debe ir centrada hacia cuáles son las cosas que nosotros necesitamos para fortalecer la educación médica, no para transformarla. Y eso no depende de las universidades. Claro que nosotros tenemos deficiencias en la formación, pero ¿cuáles son realmente las trabas que están poniéndonos para que nosotros no nos formemos adecuadamente? Ese tiene que ser el foco de discusión y el foco sobre el cual se debe basar un nuevo documento, ya que de ninguna manera responde a las necesidades. Es un documento limitado en cuanto a su análisis, ya que evidentemente, como lo dice el mismo documento, respondió a las preguntas orientadoras de los viceministros. Esto es un chiste. Claramente, si yo como gobierno pongo las preguntas, pongo el tema de discusión, quedó todo realmente lo que debería discutirse sobre educación médica en este documento. ¿Dónde está el problema central, el cual ha realmente limitado la atención en salud, las necesidades de salud de la población? ¿Dónde está la discusión sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, el modelo de salud y todo lo que se deriva de él? Ese debería ser el foco central. ¿Cuáles son las trabas que a nosotros nos están poniendo para que no salgamos bien formados? De ninguna manera, o en una medida muy mínima, el problema es de las universidades, a las cuales no se les está teniendo en cuenta y sí se les quiere implementar una serie de medidas violando todos los principios de la autonomía universitaria. Entonces mi llamado es a que se reenfoque realmente la discusión sobre la educación médica en Colombia. Esto requiere una participación muy amplia de todas las universidades a las cuales se les excluyó de esta comisión. Eso requiere una participación muy amplia y legítima, ya que este documento, insisto, no goza de ella, para que realmente podamos hacer algo muy bueno que responda a las necesidades de salud de la población. Y volviendo al punto del consejo, este consejo es una aberración. Se le va a arrebatar realmente la potestad formadora a las universidades para que otras organizaciones que no gozan de legitimidad ni de representación amplia, por ejemplo yo no siento que me represente la organización que estaría eventualmente en ese consejo, no siento que me represente de ninguna manera. ¿Cómo vamos a permitir que otras organizaciones, que otras asociaciones tengan la potestad formadora, desconociendo todo lo que han hecho las universidades a través de todos estos años?
Entonces, básicamente mi punto es este documento, archivémoslo, muy bueno porque nos puso a hablar, realmente nos despertó de este letargo y nos puso a hablar sobre educación médica, archivémoslo, construyamos algo más con una participación amplia y que garantice una discusión y unas propuestas bien centradas en los problemas reales de la formación médica en el país. Gracias. Bueno, muchas gracias por el comentario, porque queda la sensación de que las preguntas provenían del gobierno. No, muchas gracias por tus apreciaciones, las tendremos muy en cuenta, son cosas muy sentidas de un sector. En algún momento tuvimos la oportunidad, creo, contigo o con alguien de intercambiar algún par de correos en relación con la representación. Yo quisiera hacer unas precisiones, los estudiantes estuvieron presentes en la discusión de la comisión. No sé si se sientan representados con la persona que estuvo o no, pero de todas maneras hubo representación estudiantil. Bueno, representa, ni siquiera posgrado, creo que está haciendo rural. Sí, él está realizando rural. Fue el doctor Samuel Barbosa, quien fue presidente por 2 años consecutivos de la Asociación Colombiana Médica Estudiantil. Sí, bueno, no sé si se ha puesto a dedo o no. Nosotros fuimos convocados por los ministerios y atendimos la convocatoria y la surtimos bien. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también quiero hacer precisión de la metodología. Las preguntas surgieron del sector académico y fueron respondidas por los 3 decanos que hacíamos parte de la comisión en primera instancia, el doctor Palacio de la Universidad de Antioquia, el doctor Ruiz de la Universidad Nacional de Colombia y yo, 2 universidades públicas y una privada. Y esas respuestas que dimos a las preguntas se llevaron como ponencia a la comisión, que las discutió in extenso, hasta que tomó una posición conciliada de la comisión. Aquí hay cosas que yo no comparto de la comisión, pero que en el ánimo de discutirlas se discutieron y se aceptaron consensuadamente. Ya sobre la legitimidad o no, es un tema en el cual pues a mí me queda la impresión de que fuimos muy legítimos porque somos auténticos formadores y en lo que pensamos, y seguramente el documento precisamente es un punto de partida, como lo dije en mi saludo de bienvenida, no es un punto de llegada, y de hecho está siendo un punto de partida porque estamos discutiendo, como tú bien lo dices, sobre un tema que vale la pena ampliar. Bueno, les agradezco mucho a nuestros panelistas y a ustedes por su participación y sus preguntas, y quisiera entonces que hicieran las preguntas que quedaron pendientes en los otros paneles. Se terminó el tiempo de esta parte y, de acuerdo con el horario...